Y como ya les anunciábamos, es momento de recibir a nuestra invitada, Carla Giovane. Ella es psicóloga, fotógrafa y artista visual y está por estos días con la exposición Tiempo de Vals en el Centro Cultural Matucana 100. Tiempo de Vals es una colección de fotografías que presenta momentos íntimos y cotidianos de trabajadores sexuales masculinos del centro de Santiago, y tengo muchas preguntas al respecto y le agradecemos a Ujú. Carla que se dé el tiempo de conversar con nosotras acá en Radio Universidad de Chile. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por acompañarnos. Carla tiene una larga trayectoria como fotógrafa, ha participado de varios libros, también su trabajo ha estado presente en espacios de fotografía muy importantes, como Artichoke, Caption Magazine, Joya Magazine, Revista Letargo, entre otras, y también es parte de varias agrupaciones de fotógrafas mujeres como Woman Photograph, Fotoféminas y Diversity Photo. Su trabajo ha sido expuesto en festivales de fotografía y galerías en Argentina, Francia, España, Cuba, Colombia, Bolivia y por supuesto Chile. Así que este tiempo de Val se une a esa trayectoria. Y por supuesto que llama muchísimo la atención el trabajo que tú haces con trabajadores sexuales masculinos, porque probablemente es un espacio del que hay mucho tabú, ¿no? Y del que hay un imaginario bastante limitado, y que me imagino yo, y ahí tengo una de las preguntas, ¿no? Que requiere mucha confianza y cercanía Sí. con estas personas para poder fotografiarlas, ¿no? Así que cuéntanos primero por el origen de esta idea y luego del proceso. Bueno, este proyecto de verdad comienza porque justamente yo estaba trabajando con trabajadores sexuales de la Plaza Armas para un taller que estaba realizando. Y en ese proceso me di cuenta que quizás no había nada muy novedoso, nada nuevo ahí, ¿no? Porque desde la historia de la fotografía, desde que existe la cámara, se ha retratado a la trabajadora sexual. Y en general se ha retratado de noche, ¿no? Como esta cosa un poco más bohemia. Y ahí quizás realizando ese trabajo fueron cuando empezaron a surgir más dudas, más preguntas. Uno era como, bueno, si hay trabajadoras sexuales, ¿por qué no hay trabajadores sexuales? Y si de haberlos, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Y después, bueno, de eso yo también me empecé a cuestionar por qué siempre retratamos al sujeto o sujeta cuando la sexualidad se ve a dos personas. Entonces yo decía, ¿podré llegar al cliente? ¿Quién es el cliente? Y así un poco como comienza este proyecto. Entonces, efectivamente, fue una trabajadora sexual que me acerco y le pregunto si tenía amigos o conociera gente que se dedicara a masculinos que se dedicaran al trabajo sexual. Y así fue como me presentaron Andrés, que fue el primer trabajador sexual. Em, y ahí claramente, claro, también empiezan a surgir mis dudas, ¿no? De qué es lo que lleva a que un hombre se termine prostituyendo en la Plaza Arma, como cuál es la historia detrás de eso. Y efectivamente, como tú comentabas, bueno, la cámara vino tiempo después. Tú también comentaste que sí, efectivamente soy psicóloga de profesión. Creo que la psicología igual me ha brindado herramientas quizás también para poder entrar a estos mundos que son quizás un poco más difíciles de acceder. Eh, pero tuve días, horas sentada en la Plaza Arma conociendo a estos personajes, porque igual al principio, claro, te miraban con ciertas dudas, ¿no? Entonces tuve harto trabajo como en terreno de que me conocieran, de que vieran de que yo iba, de que estaba interesada en la historia de ellos. Y, y bueno, siempre he sido soy de la idea de que todos tenemos una historia que contar, que todos tenemos ahí nuestras sorpresas y ellos estaban muy interesados de que alguien se interesara por sus vidas, ¿no? Entonces ahí también quise, por ejemplo, retratarlo de día y no de noche, porque también asociamos a que la prostitución es algo nocturno o Ujú. la vida sexual, cuando en verdad Santiago está en llamas a todos los horarios del día, por decirlo así. Entonces lo quise retratar de día y no con flash, ponte tú, que era quizás también cosas que yo me topaba cuando empecé a investigar un poco respecto a lo que se había hecho en términos fotográficos, ¿no? Y así es un poco como comienza este proyecto. Claro, ahora Ahora,
Sí, uno se puede imaginar esta, claro, por un lado es como, oh, qué bueno que alguien quiere contar nuestra historia, pero por otro lado yo miré inmediatamente con sospecha, ¿no? O como, qué sacas tú? ¿Qué ganas tú? ¿Cierto? Y ahí también esta mirada que efectivamente con las personas trabajadoras sexuales ha sido un constante, ¿no? Un cierto aprovechamiento y cierta romantización de un trabajo que tiene muchísimas dificultades y sobre el que caen un montón de prejuicios, ¿no? ¿Cómo hiciste tú para ganarte Prejuicios, las confianzas en este sentido? prejuicios y estereotipos, porque además, bueno, lamentablemente, claro, en la calle, por decirlo así, las mujeres son más visibles, ¿no? Justamente por esto que estamos hablando de los prejuicios, de cómo se visten, entonces uno tiene una idea de que quizás ellas podrían ser, pero el hombre efectivamente anda de jeans y de polera y pasa desapercibido, ¿no? Entonces, como, ¿quiénes son? Eh, y tomó tiempo, tomó muchos almuerzos, muchos cafés, y también a mí me gusta muchas veces relacionarme de manera bastante horizontal, de ser honesta, ¿no? De contarles quién soy. Eh, Ellos saben perfectamente que soy psicóloga, que estaba interesado en contar una historia porque para mí no estaba contada. Y, y bueno, y ahí me empiezo a encontrar con un mundo muy solidario entre ellos. Me empiezo como a encontrar con una comunidad de hombres muy solidarios entre ellos. Bueno, también con, debo reconocer, bueno, precario, ¿no? O sea, también empecé a aprender mucho de eso, porque bueno, hoy día con el mundo de las aplicaciones, eh, hay distintos, por ejemplo, hay un mundo como de escort, hombres masculinos que quizás tienen varias de sus necesidades básicas cubiertas. Me atrevo a decir que el trabajador sexual de la Plaza Arma es alguien bien vulnerable, ¿no? Es alguien que muchas veces no han comido, que no tienen dónde dormir, o sea, son otras las condiciones también. Entonces yo creo que bueno, de que, que me ayudó mucho el ser honesta, el contarles quién soy yo, nunca hubo ningún tabú, ¿me entendió, no? De qué es lo que yo quería contar y no, y empezamos a relacionar y bueno, y se empezó a lograr esa confianza. Entonces, una vez de que se logra, lo primero que yo hice fue tenía ganas de retratarlos como en la habitación, ¿no? En donde ellos trabajan. Entonces partí con André a un hotel que se llama el Hotel Málaga, que queda cerquita ahí por Rosas, en Plaza Armas. Y ahí empezó el trabajo y después de un tiempo, o sea, yo igual estuve un año yendo, volviendo, o sea, un proyecto bastante largo que después de eso yo dije, bueno, ¿sería posible retratar a los clientes también? Y ahí claramente el vínculo se hacía a través del trabajador sexual, ¿no? Como que él es mi lazo, mi contacto más estrecho. Y ahí también me empecé a encontrar con personas que no tenían nada que perder, que también estaban dispuestos a participar, eh, pero mi contacto era a través del trabajador sexual. Ujú. Conversamos con la fotógrafa y psicóloga Carla Giovanna a propósito de Tiempo de Vals, una exposición fotográfica que pueden ver en Matucana 100 y que busca, quizás aquí me lanzo, ¿no? Porque estoy asumiendo que uno de los ejercicios tiene que ver con retratar la intimidad, pero también quizás la ternura, ¿no? Y con ese espacio único que puede darse incluso en el comercio sexual, que en muchos casos no solamente lo que le motiva tiene que ver con el intercambio y el placer, sino también con la búsqueda de un otro que pueda cobijar durante ciertos momentos, ¿no? Frente a una soledad tan brutal como la que se vive en una ciudad como Santiago. Cuéntanos un poco también respecto a eso, ¿no? De que, cuál era el sentido, cuál es la que estabas Bueno, buscando detrás de esta foto. fue súper interesante porque teniendo el acceso, por ejemplo, al follón propiamente tal, ¿no? Incluso a los trabajadores sexuales le llamaba mucho la atención que yo no quisiera retratar ese aspecto, ¿no? A mí como psicóloga, bueno, me interesa la condición humana, siempre me ha interesado este lado más emocional de los sentimientos, más mental, estas sensaciones y entender. Entonces, claro, yo entraba a la habitación antes de que ellos tuvieran relaciones sexuales y después. Entonces, para retratar un poco este mundo íntimo, y tal como tú lo mencionas,
yo creo que, bueno, claro, efectivamente mucha gente me ha comentado esto de haberlo retratado como con cierta ternura. Ujú, eh, y yo creo que, bueno, que también depende mucho de dónde uno se para muchas veces frente al mundo, ¿no? Como qué es lo que quiere uno retratar, ¿no? Efectivamente también había mucha soledad, pero bueno, creo que también tiene que ver con que los clientes que decidieron participar en este proyecto eran clientes, me atrevo a decir, no era como del touch and go de una cosa fugaz que pasó, ¿no? Eran como clientes que ya tenían una relación de años incluso con ellos. ujú. Entonces, a mi parecer había algo mucho más allá que algo sexual. Habían unos lazos de intimidad y de acompañamiento y vamos que se puede. O sea, me empecé a encontrar con este lado humano también, ¿no? Que también muchas veces pensando en los prejuicios y los estereotipos del trabajo sexual, uno eso como que lo deja de lado y hay mucho de Claro. eso en eso. Ujú. Claro, y además es interesante que el trabajo del artista es asumir que también viene con prejuicios, ¿no? O sea, es como que lo que Claro. busca la obra es desmontar los prejuicios ajenos, pero para poder hacer eso, uno tiene que decir, uy, yo pensaba que, y luego me encuentro con esto otro. ¿Qué fue lo que a ti te sorprendió del proceso? Es que yo creo que, mira, que siempre trato de ir como con el corazón abierto, ¿no? Porque, y sin justamente, sin prejuicios y sin ideas preconcebidas, porque eso también me permite retratar de manera más honesta la realidad de las personas. Eh, no es fácil, no es fácil, pero bueno, en este proceso, bueno, me pasaron muchas cosas, me llevé muchas sorpresas también, pero es un mundo masculino que lo encontré súper solidario entre ellos, ¿no? Como de mucho cuidado, es una comunidad de hermanos, me atrevo a decir, ¿no? De estos hombres que están en la Plaza Arma, que se cuidan mucho entre ellos. Entonces fue lindo, había mucho compañerismo también. Entonces yo creo que el proyecto, la exposición de Matucana 100, muestra un poco eso. También bueno, conocí un poco sus cicatrices, sus dolores a medida que me fui encontrando, porque justamente mi interés también era como conocer quién eran estas personas detrás de esto, ¿no? Como qué es lo que lleva a que un hombre se prostituya en la Plaza Armas. Ujú, Entonces, a medida que va pasando el tiempo, te empiezas a enterar de su historia. Y ahí te empiezas a encontrar con nuestro Chile también, ¿no? Esto fue incluso bueno, antes de la pandemia y un poco antes del estallido social. Entonces, en esa historia yo también escuché y como toda esta injusticia o desigualdades o todas estas como cosas que nosotros veníamos acarreando hace rato. ujú. Para darte un ejemplo, por ejemplo, no sé si tú te acuerdas del caso Spinac, que Claro. fue este caso bien conocido, ¿no? De este empresario que tenía una red de pedofilia, donde al parecer también habían algunos políticos y gente de poder involucrada. Y bueno, y hay dos trabajadores sexuales que en ese momento ellos eran pareja, ya no lo son, pero cuando estuve con ellos eran pareja, y ellos tenían 12 y 13 años cuando pasó esto. Entonces yo me lo encuentro 20 años después y tú también te cuestionas, pues, o sea, cómo Ujú. estamos nosotros como sociedad o dónde estuvo el Estado con esta gente que fueron vulneradas, ¿me Por entendí? ¿No? Que supuesto. fueron niños. Entonces te empiezas a encontrar con esas historias, te empiezas a encontrar con esos dolores, con ese abandono, pero también con un grado de esperanza, me atrevo a decir, ¿no? Como mucha gente me ha preguntado, bueno, pero ¿por qué el proyecto se llama Tiempo de Vals, ponte tú? Y tiene que ver, obviamente, con esta referencia a la canción de Chayanne, porque uno de Ujú. los moteles en el que más estuve, había una encargada del aseo, una señora que trabajaba ahí, que podría haber sido como la presidenta del fan club de Chayanne, ¿no? Escuchaba a Chayanne pero non-stop y le encantaba. Y esa canción, mientras yo esperaba, ¿no? Como te comentaba, yo entraba y salía de las habitaciones, entonces había una espera que donde yo escuché mucho. Y en la canción de Tiempo de Vals aparece una frase que dice algo como, donde hacer lo mismo de siempre es volver a empezar.
y eso me hizo mucho sentido en ellos, ¿no? Como esta resistencia y en este volver a empezar un poco del día a día de la vida de ellos. Entonces me hizo mucho sentido, además. Y además, bueno, el vals, que es como este baile íntimo, además que se estaba dando, una canción bastante como romántica, Ujú. entonces me hacía mucho sentido también. Pero claro, me encontré con diversas historias. Hace poco lancé un libro, aparte de la exposición de Matucana 100, que lancé el libro ahí, donde aparecen las historias de quiénes son estas personas, ¿no? Porque yo estaba muy interesada en eso. Bueno, si quieren ir a conocer entonces a estas personas en la mirada de Carla Giovanni, les dejamos invitados y invitadas a que vayan a ver entonces Tiempo de Vals. Está en el Centro Cultural Matucana 100, de miércoles a sábado de 12 a 14 y de 15 a 21, los domingos de 14 de 12 a 14 y de 15 a 20 horas hasta el 25 de septiembre. Muchas gracias, Carla, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. No, muchas gracias a usted. Un abrazo grande. Ojalá Un vayan. Lo abrazo. esperamos Nosotros allá. Chao, vamos chao. a la música, a la pausa y ya regresamos.